quién le toca hoy? ¿Quién es Margarita? A Dalia. Venga. Lila, que te toca a ti. Niñas, venga, a la habitación. Para todas, se lo prueba. Bueno, yo creo que es muy importante, sobre todo en esta peli, en este personaje, el trabajo que no se ve. El trabajo, yo como actor necesito tener claro por qué mi personaje hace lo que hace, ¿no? Y justificármelo de alguna manera. Y en ese sentido conversamos mucho, Ariadna y yo, creamos un origen de estos dos. Nosotros tenemos una película aparte ahí, ¿no? De cómo se conocieron, de qué les pasó en sus infancias, ¿no? Y hay necesitábamos como donde hacer pie para creernos esta familia, ¿no? que componen ellos, ¿no? Y tenerla de alguna manera justificada, ya no tanto en la cabeza de, bueno, tengo una línea argumental que hizo esto, fue para acá y a mí me sirve, que también, sino sobre todo emocionalmente, ¿no? ¿Qué le hace a uno hacer según qué cosas que a veces, pues, bueno, que pueden ser muy heavies, ¿no? Es complicado hablar de la peli y entonces yo creo que hay mucho trabajo que haces de background que confías en que eso está ahí, que está ahí en el fondo de la mirada, y aunque no se vaya a leer textualmente, a ti te da ese pozo en el que apoyarte, esa base, ¿no? Y en ese sentido íbamos muy de la mano Ariadna y yo, porque bueno, al final son los dos que crean esta familia, ¿no? Y a mí, bueno, yo creo que los personajes ambiguos es que todos lo deberían ser y en el fondo todos lo son, ¿no? Luego puedes hacer una lectura más plana o no, como director o como guionista o como incluso como actor, pero al final, ¿qué es actuar, no? Estás representando a alguien y todos tenemos luces y sombras y secretos y partes de las que estamos orgullosos y partes que nos avergüenzan, o sea que la ambigüedad está ahí todo el rato. Y claro que son muy interesantes los personajes que no son ni buenos ni malos y ya está, sino que tienen todas esas capas, ¿no? Para empezar, porque es muy entretenido, muy divertido de trabajar, si no es mucho más aburrido, ¿no? Estar a todos esos platos chinos a la vez, ¿no? E intentar mantener todo eso. Y sí, tengo querencia hacia ese tipo de personajes, sí. Bueno, el proceso para encarar este personaje, esta película, realmente fue muy mano a mano con la directora, con Carlota. Fue en este tipo de películas en las que hay un intruso que llega a un lugar que ya está habitado por otra gente, pero es la primera vez que llega. Digamos como que el espectador, antes de que yo haga nada, ya tiene una opinión sobre mí solamente por el ambiente en el que llevan un rato viendo a esa familia vivir, por cómo miran, por cómo reaccionan a la llegada de mi personaje. Es decir, partes con la ventaja de que ya hay una opinión sobre ti. Entonces, tienes que hacer muy poco para que la gente ya se posicione. Entonces, creo que lo más interesante, teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias dadas del personaje, que no te voy a decir para no destripar la película, creo que lo más interesante era trabajar la absoluta neutralidad y que intentar estar todo el rato en el momento y no darle demasiada importancia a de dónde vengo, de dónde soy, qué es lo que quiero, sino estar en el momento y en hacer ver que cada momento esta persona que está ahí está viviéndolo y a la vez está observando todo lo que le rodea, porque cuando llegas nuevo a un sitio, lo primero que haces es observar a dónde acabas de llegar. Yo creo que aquí Carlota fue vital. Hizo suya la peli ya desde el guión. A ellas le encargan este guión que a priori era un poco más thrillero, podemos decir, y se lo llevó a una lectura mucho más personal y particular, donde coge mucha más importancia la familia como ente. Familia disfuncional es redundante, pues, ¿no? Es como siempre, ahí sí que hay ambigüedades, siempre. Y luego hubo algo de rodaje soñado, porque realmente éramos esa familia todo el rato, es que no hay más. Y estábamos en esa casa, en esa localización maravillosa, que ayudaba un montón. Realmente te sentías en el culo del mundo, completamente aislado. Y
se ganó a pulso ella también un tiempo de rodaje y de probar y de improvisar y de cambiar las escenas la misma mañana que llegabas. No, he reescrito esto, ¿qué te parece? Y uno aportaba y la cosa estaba viva de todo el rato, ¿no? Y no había nunca la sensación de ir a tiro hecho, de ya es lo que ensayamos. No, se modificaba, si se rodaba y no funcionaba, se probaba de otra manera. Y todo el rato todos ahí, ¿no? En esa casa, con lo cual generando esa familia también, ¿no? Y yo creo que eso fue muy importante y eso le da, ¿no? esa impronta, yo creo. Sí, Carlota ha hecho que la película estuviese viva todo el rato y creo que la expectación que comentabas y la atmósfera que se respira en la película tiene que ver con que, sorprendentemente, porque tiene 25 años, era muy sorprendente ver el talento y la capacidad que tenía para no perder los nervios, para saber lo que quiere contar, para permitirse contarlo en unos ritmos más exigentes para el espectador y que no nos pusiésemos nosotros nerviosos con la propia historia, sino como de pronto rodar una comida en la que simplemente estamos comiendo, pero como luego ella en el montaje lo ha utilizado para poder darle una veracidad y un ambiente absolutamente, bueno, que te crees todo lo que pasa dentro de esas paredes. Yo creo que es todo, vamos, para alabar a la directora y al director de fotografía, sin duda. Exacto, yo creo que va por ahí, ¿no? De cómo no siempre el fin justifica los medios y por mucho que digas, bueno, pero yo los quiero y les cuido, no por eso justifica todo, ¿no? Yo creo que por eso digo que la película para mí maneja esos dos lenguajes, ¿no? El thriller, por un lado, que te tiene ahí pegado, el suspense, el qué pasa, quién es quién, qué ha hecho qué, pero al final no deja de ser una excusa para hablar de eso, ¿no? De la familia como ente. Es verdad que es una muy particular, ¿no? Pero es lo que la hace interesante fílmicamente también. Pero el pozo final con el que se queda el espectador, o yo por lo menos, es con ese, o sea... Da igual un poco lo otro, ¿no? O ese posible final con el que uno fantasea que no llegas a ver como espectador, que te lo deja ahí como, bueno, qué consecuencias ha tenido o no las ha tenido, da igual, en última instancia eso da igual. El pozo que te deja a través de las miradas de las hijas, como una tiene una opción, la otra pudiera tener otra opción, yo creo que al final son las posibles miradas del espectador, ¿no? Y ese mal cuerpo o esa rareza que te queda instalada, yo creo que es al final la película, ¿no? Bueno, es que yo creo que Paul escribe la novela, escribe el guión. Es verdad que luego cuando entra Carlota, lo que comentaba antes Dani también, yo creo que Carlota aporta y creo que es como debe ser una película. Creo que el concepto del encargo realmente tendría que ser esto, es decir, yo quiero que tú hagas esta película que no has escrito tú y que llega a ti en última instancia, que no llevas peleando por hacerla 5 años tal y cual, pero no por ello ahora vas a hacer todo lo que te digamos, sino como ahora tienes que hacer que toda tu energía fluya por este guión, por esta película, porque si no, entonces la película de quién es, no es de nadie. Yo creo que lo que ha hecho Carlota muy bien ha sido aprovechar todo el trabajo de Paul, pero hacer suya la película, y creo que eso es una de las partes más positivas de la película, que tiene una autoría que ha sido gracias a la forma en la que ella ha tenido de enfrentarse al proyecto. Y a la vez creo que, claro, Paul es la semilla y el desarrollo de toda esta historia. Y creo que la combinación de lo que Paul quería contar y cuenta en su novela y cuenta en el guión con cómo lo quería contar Carlota, creo que hacen una combinación estupenda. Sí. O sea, y de hecho creo que es más... O sea, que me resulta más interesante ver el género y ver la angustia a plena luz del día en un sitio espectacular que en un sótano y de noche, ¿no? Que ya lo he visto 10.000 veces. Creo que hay algo ahí como que es un punto especial de conseguir que pases esa angustia que comentas, pero en un ambiente y en unas circunstancias que no son las habituales. Y remite, ¿no? Una vez más a la familia, ¿no? Podía ser... pues familias con niños preciosos y amables y tal, en las que con un ambiente opresor, ¿no? O tóxico, ¿no? O sea, yo creo que esa mezcla es lo que lo hace interesante.
que puede ser terrorífica la película por momentos y bucólica a la vez, ¿no? Yo creo que tanto Canarias como España en general tenemos unas circunstancias que nos vienen dadas, geográficas, en las que realmente, vaya, no lo digo yo, es palabra de Ridley Scott de hace unos cuantos meses, que dijo que quería volver a rodar en la Ciudad de la Luz, que era uno de los sitios más espectaculares para rodar del mundo. Canarias, no tienes más que darte un paseo por allí para ver que puedes rodar en el desierto, en la jungla, en la playa, en Marte si quieres, o sea, pero no solamente las Islas Canarias, sino todo el territorio nacional. Entonces yo creo que todo lo que sea impulsar a que se pueda rodar en España, y no por ello, digamos, como tirar los precios, sino hacerlo de una manera digna y de una manera como se tiene que hacer, pero que a la vez se permita que se ruede, creo que beneficia a España, beneficia a las localidades donde no hay más que ir a los pueblos donde se ha rodado Juego de Tronos, que de pronto te dicen que ha subido el turismo un 120%, porque, es decir, creo que al fin y al cabo, para la gente que nos gusta el cine, que somos muchos millones de personas, creo que también las localizaciones tienen algo como romántico. Así es. Hemos tenido un primer contacto, bueno, la película ha tenido un primer contacto en Santander y por lo visto fue muy bien acogida. Ha despertado interés y yo creo que esta cosa inquietante que sugiere llama la atención. Por otro lado, estamos viviendo una realidad en cuanto al tema de las salas y la afluencia de las salas bastante complicada. Yo aprovecho para decir que de momento la película solo se va a poder ver en cines, o sea que aprovechen y vayan al cine a verla. Además es una peli para ver en pantalla de cine. Sí, yo es la primera vez que estaba pensando ahora que trabajo contando una historia que previamente se había contado en otro formato, en este caso la novela, y creo que es la primera vez que me planteo cómo van a recibir la película aquellas personas que leyeron la novela. Espero que al fin y al cabo la película aspira a todo el público, no solo a los que han leído la novela, pero lo estaba pensando ahora. Pues espero que a los que la han leído no les defraude, sino que les aporte cosas nuevas que en su imaginación seguro que había muy distintas, pero que aquí son de otra forma, y que aún así les convenzca la película y disfruten de la historia. Y luego espero que la llamada de Paul Penn y de su novela, que la ha visto tanta gente, y que podamos hacer que la película la vea la mayor cantidad de gente posible, claro. Qué maravilla. Me has puesto los pelos de punta. Porque son esos personajes que te agarran. Pues no creo que la volvamos a hacer. De momento ese proyecto, nunca se sabe volverlo a sacar del cajón, pero de momento ya hemos pasado página y estamos en otros proyectos. Pero bueno, fue un viajazo y una gozada hacerlo. Yo al principio tenía mucho miedo y mucho respeto, sobre todo cuando Claudio me contó todo lo que quería hacer y cómo quería potenciar su rareza, el tema de la tartamudez, el tema del Asperger, todo eso, y a eso le tenía mucho miedo en lo formal. Sin embargo, suena místico, pero son esos trabajos, esos personajes que sientes que te toman ellos y que te invaden y que sale solo. No lo viví como con una dificultad. Empezó a aparecer una gestualidad, una forma de hablar y casi como una posesión. Y la verdad que era subirse a la ola para hacer la función, era como subirte a la ola. Quizás también ayudar al que fuera tan distinto a mí expresivamente, ¿no? Todos esos hándicaps que al principio eran como, qué difícil, luego era la facilidad, porque te zambulles ahí, ya no te oías a ti, no te veías a ti. Y fue maravilloso, sí. ¿A quién le toca hoy? ¿Quién es Margarita? A Dalia. Venga. Lila, que te toca a ti. Venga, a la habitación. Para todas se lo prueba. Hasta ahora no me había dado cuenta de lo mayores que estaban.